La comunicación en el sistema nervioso humano es único, y el puente es la piedra angular de este proceso, ya que integra las vías motoras y sensitivas que nos permiten responder a los estímulos naturales. A continuación, deslumbraremos sus interesantes detalles. Región caudal del puente. Estructura externa. El puente es aquella porción ensanchada del tronco encefálico de aproximadamente 2.5 centímetros de longitud, que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Hoy hablaremos de la parte basal de esta porción, que constituye una gran estación de relevo sináptico, en las que se conecta la corteza de ambos hemisferios cerebrales con el hemisferio cerebeloso contralateral. Reciben impulsos de uno y otro lado del cerebelo, que van de la médula al mesencéfalo. Contienen los núcleos de los nervios craneales del quinto al séptimo. El puente se une lateralmente con los pedúnculos cerebelosos medios, en los que la unión del nervio trigémino marca la transición entre el puente y el pedúnculo. La raíz motora del nervio trigémino se encuentra en situación cefálica y medial con respecto a la raíz sensitiva, que es de mayor tamaño. Las fibras que provienen de la corteza cerebral terminan en el lado homolateral en las neuronas que forman núcleos póntinos, y los axones de estas neuronas atraviesan la línea media y forman los pedúnculos cerebelosos medios contralaterales. En la configuración interna de la región caudal del puente o protuberancia se tiene al lemnisco medial. Esta cisterna incluye las vías ascendentes más importantes de la sensibilidad esteroceptiva de la médula espinal y el tronco cerebral. Se subdivide en el lemnisco espinal y en el lemnisco trigeminal. El lemnisco espinal consiste en los tractos espinotalámico anterior, espinotalámico lateral y espinotectal. Ocupa una posición profunda. El lemnisco espinal contiene las fibras nerviosas para el tronco y miembros, el tracto bulbotalámico, el tracto espinotalámico y el tracto espinotectal. El lemnisco lateral está formado por fibras provenientes del cuerpo trapezoide, que se dirigen al colículo inferior. Corresponde a la parte de la vía auditiva que va en dirección del córtex cerebral. Fascículo longitudinal medial. Forma un pequeño tracto de fibras nerviosas situados a cada lado de la línea media por detrás del lemnisco medial y por delante del núcleo del nervio hipogloso. Fascículo longitudinal dorsal. Se ubica inmediatamente por detrás del fascículo longitudinal medial. Está uniendo los núcleos hipotalámicos, los núcleos de tuber cinerum, los núcleos mamilares con los núcleos viscerales del tronco encefálico, y tiene la función de coordinar los movimientos reflejos de la lengua y de las secreciones salivales como respuesta a impulsos del olfato y del gusto. Núcleo mesencefálico. Contiene la primera neurona de la vía del núcleo mesencefálico, neuronas pseudounipolares. Fibras pontocerebelosas. Constituyen la totalidad del pedúnculo cerebeloso medio y se originan en el núcleo del puente. Del lado opuesto, sus axones pontocerebelosos poseen ramas que hacen sinapsis con neuronas del núcleo dentado y se distribuyen en toda la corteza de los hemisferios cerebelosos y el vérnix superior al lóbulo posterior. Núcleo olivar superior. Recibe colaterales de axones de neuronas que van por el cuerpo trapezoide, ayudando a desencadenar reflejos de protección frente a ruidos muy fuertes o ayuda a agudizar el oído, es decir, sociabilizar la vía auditiva. Pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Todo el sistema de fibras que entran y salen del cerebro constituyen los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior lo une con la médula oblongada, que está compuesto por fibras aferentes y eferentes. Las primeras se originan en la oliva contralateral del sistema vestibular. El fascículo espinocerebeloso posterior de la formación reticular, el núcleo cluneatus lateral y los núcleos arqueados, las fibras eferentes, llegan a los núcleos olivares inferiores, la información reticular y los núcleos vestibulares. El pedúnculo cerebeloso medio es el más voluminoso, está formado exclusivamente por fibras aferentes del cerebelo. La gran mayoría de ellas proviene de neuronas localizadas en los núcleos propios de la protuberancia contralateral. Al mismo tiempo, esas neuronas reciben fibras corticopónticas de origen ipsilateral. También discurren por las fibras originadas en los núcleos del rapé. El pedúnculo cerebeloso superior se extiende por debajo de los colículos inferiores,
hasta la porción anterior de los hemisferios cerebelosos. La mayoría de sus fibras son eferentes del cerebelo y se originan en los núcleos dentados, loboso, emboliforme y unas pocas de los núcleos vestigiales. El mayor aporte proviene del neocerebelo. Un innumeroso contingente de fibras se cruza en la decusación tegmental, dando lugar a fibras ascendentes y descendentes. Las primeras alcanzan los núcleos rojos contralaterales y ventral anterior y lateral del tálamo. Las fibras que no se cruzan dan lugar a fibras ascendentes y descendentes, que conectan la formación reticular mesencefálica y la sustancia gris periacueductal. Las fibras aferentes del pedúnculo cerebeloso superior proceden del teptum del locus coeruleus, núcleo mesencefálico del quinto par craneal y del tracto espinocerebeloso anterior. Núcleo póntino. Son pequeños grupos de células diseminadas en los tractos longitudinales y transversales. Los axones de neuronas de los núcleos póntinos cruzan la línea media formando los haces transversales de las fibras pontocerebelosas, que son muy visibles y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. Fibras corticoespinales. Son fibras motoras voluntarias o fibras corticoespinales que transmiten impulsos para la musculatura del cuello y las extremidades superiores. Se cruzan primero. Estas fibras se separan y son rostrales aquellas que transmiten impulsos a las extremidades inferiores. También se localizan más superficiales y se ubican en gran proximidad a procesos odontoideos de la segunda vértebra cervical. Núcleo motor del nervio trigémino. Está inmerso en el tegmento protuberancial por debajo de la porción lateral del cuarto ventrículo. Contiene los somas que originan las fibras motoras de la pequeña raíz motora del quinto par que inerva a los músculos masticadores. Estas fibras se dirigen anteriormente a través de la sustancia póntina, hasta emerger a la superficie anterolateral del puente, a media distancia entre su extremo superior e inferior. Velo medular superior. Se encuentra entre los pedúnculos cerebelosos superiores. Cuarto ventrículo. Es una cavidad romboidea localizada en la parte posterior del puente y en el bulbo. Se estrecha por arriba para continuar con el acueducto cerebral y por abajo continúa con el conducto central de la médula espinal. Hacia los lados, la porción más ancha del ventrículo se prolonga para formar los recesos laterales. Los pedúnculos cerebelosos superiores e inferior forman sus límites laterales. A continuación se hablará de algunas de las lesiones más importantes que ocurren en la parte basal o caudal del puente, como es el síndrome de Fovil, que es una lesión del núcleo motor ocular externo que causa parálisis del recto medial contralateral y el recto lateral homolateral. Esta lesión afecta también al núcleo motor y a los axones del nervio facial y se extiende hacia adelante causando lesiones parciales en fibras córtico-espinales y otros tractos descendentes. Además se tiene el síndrome vulvar medial. Esta lesión secciona axones del lemnisco medial, las pirámides y el nervio hipogloso, por lo que se conoce también como parálisis del hipogloso homolateral con hemiplegia contralateral. Por último, se tiene el síndrome de Millard-Cuvier. Se produce por una lesión a nivel del puente que incluye el núcleo motor del nervio facial y fibras motoras descendentes. Se caracteriza clínicamente por la parálisis facial del tipo motoneurona inferior, homolateral con hemiplegia contralateral. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El puente es un centro funcional sorprendente, ya que controla diversas actividades de nuestro cuerpo. Hoy conocimos su parte basal, pero aún queda mucho más por descifrar.